Buen día a todos. Bienvenido de nuevo en este espacio abierto, en este espacio de novedad, de nueva manera, en lo que nos encontramos todos los días, en lo que nos experimentamos y al final en lo que nos vivimos. Como dijimos ayer, ese espacio que en apariencia es como una caja definida con un tiempo, un inicio, una fine, en apariencia una estructura. En verdad es como si es como hacer un zoom, ¿no? Con una lente sobre algo que normalmente nos pasa en la vida, todos los días, también afuera de aquí. Es solo como experimentar con una énfasis lo que vamos experimentando siempre, en todo momento, en todos los momentos de nuestra vida. Como en todos los otros días, también hoy en la mañana ocurrió algo para mí muy fuerte que hice un poquito cambiar todo lo que había programado, o puedo decir pensado, por ese espacio de compartir de hoy. Y como siempre, ese cambio que ocurre así de repente son cambios muy, muy poderosos. Porque son cambios que, como decir, no tocan la profundidad de lo que somos. Tocan la estructura que nos caracteriza en profundidad, a la raíz. Y por ir a ese punto donde puedes empezar la transformación verdadera. Oh, perdono. Puedo decir, por empezar el tema de hoy, puedo decir que al final, cuando me empiezo a ponerme la pregunta de cuál tema tratar o de qué hablar, observo en mi mente desarrollarse todo un camino de pensamientos, de escucha, de sentir, que paso a paso me lleva siempre al mismo punto, en profundidad. Tan simple y tan completo, como decir, tan total. Como decir, podría que el tema es siempre, son siempre dos las cosas de las que hablamos. Una, el amor, la otra, la entrega. Lo he dicho ya ayer, por todo un ocurrir de cosas que no podía imaginar, pero me llevaron ahí, a una ola de amor y a una, como decir, condición de entrega, de entregarme. Hoy, sin saberlo, pasó lo mismo. Así que quiero empezar de este punto, que
me gusta llamar amor. Cuando faltaba más o menos una media hora por empezar ese espacio, los técnicos me pasaron la grabación de ayer, de la transmisión de ayer, de la emisión de ayer. Yo quería ver un pequeño pasaje de la compartida de ayer porque recordaba un tema que me gustaría, puede ser en los próximos días, retomar. Pero el punto no es esto. El punto es que a partir de ese pequeño hecho, por lo que me pasaron la grabación, se desencadenó toda una experiencia muy fuerte para mí. Me vi por la primera vez en la pantalla, porque como dije ayer, así aquí somos en un espacio donde en verdad yo tengo al lado los técnicos, hoy tengo al lado también una maravillosa mujer que, que me acompaña en este encuentro, que es Farah. Y de otro lado, como decía, atrás de la cámara no hay nadie. Y si miro al centro de la cámara, como los técnicos me piden de hacer, no veo nadie. Es como si en esta condición estoy viviendo ¿cómo decir? Una ausencia del otro, una ausencia ¿cómo decir? De otra cara, en la que puede ser reflejarme o por crear una conexión. Así que es una experiencia muy fuerte. Y me lleva a esta experiencia que tengo de mí desde muchos años, que es esa experiencia que puedo definir como estar a una ventana. ¿Cómo decir? Lo que percibo de mí, si miro el estado en lo que me encuentro, es como si percibo una presencia presente en este momento, que es mucho más grande, mucho más expandida de lo que puedo decir es el cuerpo, por ejemplo. Desde esa presencia yo percibo adentro de la experiencia, de esa presencia, yo percibo un cuerpo, percibo, como en este caso, por ejemplo, manos que se mueven, escucho una voz que habla, y es como que aquí donde está la cara, percibo un vacío, como una ventana desde la que miro afuera. Esa es una experiencia muy fuerte que me pasó, me ocurrió más o menos hace 15 años y desde ese momento empecé a, ¿cómo decir?, no percibir más mi misma como forma. De un lado, esa experiencia es muy profunda y habla de algo muy profundo a nivel del ser. De otro lado, me pone en una realidad, como decir, en lo que es muy difícil tener una idea de mí. Así que cuando
llegó esa grabación y por la primera vez, como decir, desde no sé cuánto tiempo, vi una forma ahí que puedo llamar Claudia. Y cuando la vi, fue, fue como reconocerme por la primera vez. Fue esta experiencia maravillosa de la que hablamos bastante a menudo, que es la experiencia de nos vernos. Alberto muchas veces ha hablado de esta necesidad del niño de ser visto. Y claro, sobre eso se puede desarrollar un tema muy largo, eh, muy conectado con cuestiones psicológicas, con cuestiones emocional y todo. Pero no es tanto eso el tema de lo que voy a hablar hoy, en este momento, pero de lo contrario, de la importancia de nos vernos, de la importancia que esta experiencia que por mucho tiempo proyectamos afuera, pidiendo al otro de vernos, a una experiencia que de verdad de ahí a esperar el momento en lo que nosotros mismos veamos a nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Si voy a mirarlo en profundidad, no, como dije, desde un punto de vista de necesidad psicológica, de reconocimiento y todo, mas si voy a verlo como necesidad, ¿cómo decir?, humana, como necesidad de experiencia de vida. Es como que lo que percibí hoy, ahí está la llave de lo que llamamos la reconciliación. Ahí está la llave de lo que podemos llamar el fundirse. El fundirse nella unidad del yo y del otro, del aquí y del ahí. Es como que en el momento en lo que puedo verme, en verdad, es el momento en lo que la separación, el sentido de separación, de distancia, deja de ser presente. Es un pequeño milagro, porque es como que todo puede ser los conflictos, todas las preguntas, todo lo que está pendiente por un instante se resuelve en una evidencia perfecta, mágica, total del simplemente estar ahí. Ese decir, wow, estoy ahí, me veo, soy vivo. Es en alguna manera la máxima celebración de todo un camino entero de vida. ¿Cómo sé la vida misma lo que nos está pidiendo es de llegar a este punto, en lo que, espejándome en mí misma, en mi forma, no desde la identificación, mas desde el reconocimiento del estar, todo se cumple.
lo que es muy, muy importante es esa pequeña pero fundamental diferencia entre hacer eso desde el yo y hacerlo desde el ser. Porque cuando nos intentamos de nos reconocernos a través del yo, por la mayoría de las veces, por no decir siempre, todo el tiempo, están ahí muchos personajes. Personajes que van a, por ejemplo, a juzgar lo que ven, que van a comentar lo que ven, que van a pensar sobre lo que están viendo, que van a evaluar si esto es bueno, si no es bueno, cómo tiene que ser, si me gusta, si no me gusta, cómo decir, qué es lo que veo. Y hablo de la forma, de mí, cómo estoy viendo lo que soy. Voy a juzgar, por ejemplo, soy bastante, no soy suficiente, soy como yo quiero ser, lo que ven los otros es lo que yo quiero que los otros vean. Y todo este mundo, como decía, de energía, de pensamiento, que está atrapado ahí, en esta necesidad de reconocerse, de verse, a través del yo. Y de esto es exactamente el mecanismo que nos habita normalmente siempre cuando nos relacionamos con el otro y cuando pedimos al otro que nos ayude a llegar a esta experiencia de reconocimiento. Como decir, la mayoría del tiempo estamos pidiendo al otro que, que nos ve, porque nosotros no podemos nos vernos, sino a través de todo este grupo de personajes. Y ahí estamos atrapados. Lo que me llegó en este instante de comprensión cuando vi mi forma en la pantalla fue exactamente esta resolución de ese tema pendiente del verse o del ser visto. Se resolvió en el sentido que no estaba más la necesidad de ser vista, porque yo puedo verme. En esto, poder verme está esta mágica experiencia que llamamos reconciliación. Porque si no tengo más una pregunta, un pedido, hasta, como decir, la fuera de algo, la fuera es simplemente ahí. Puede llevarme algo, puede apoyar o no apoyar lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, pero es simplemente algo que ocurre del espacio. No está una pregunta que el otro haga algo para mí, para satisfacer una necesidad. Mi necesidad, por ejemplo, de ser vista. En eso se disuelve, como decir, la tensión misma que habita todas las relaciones con otro.
que en todas las relaciones con el otro, la mayoría de las veces están pedidas. ¿Cómo cambia la relación con el otro si esta pedida, estos pedidos no están más? Yo creo que lo que se va a crear es un espacio de libertad. Es un espacio que deja, como decir, a la vida, en este caso a la relación misma, de presentar lo que tiene que estar y que no se sabe qué es y que va a surgir paso a paso, de momento en momento. Como decir, si encuentro el otro y no tengo alguna pedida atrás, ¿qué me llevará este encuentro con el otro? Es un espacio de libertad, es un espacio puede ser de creatividad, es un espacio desde lo que puede surgir algo nuevo. Lo que vi esta mañana era como que estaban un poquito dos caras de esta misma moneda que llamo reconciliación, que son la cara del merecimiento de un lado y la cara de la dignidad de otro lado. Cuando hablamos de reconciliación, hasta el externo, yo lo he comprendido así, esta reconciliación se vuelve en una oportunidad de merecimiento. Porque cuando hablamos de merecimiento, estamos hablando de la posibilidad de recibir desde la afuera todo lo que necesitamos recibir. Y que puede ser es algo que no conocemos, es algo que puede ser no, no, no sabemos pedir. Pero es lo que en profundidad la vida nos está llevando, quiere llevarnos. Como una respuesta, como decir, como lo que es importante que esté, es respuesta, como decir, a lo que nuestra alma en ese momento está viviendo o quiere crear, quiere desarrollar en su realidad. También material, también concreta. En el momento en lo que me permito de no pedir nada, es el momento en lo que me abro a la posibilidad de merecer. Es el momento en lo que me abro a la posibilidad de recibir. Es el momento en lo que me abro a que la vida me lleve todo lo que es necesario que me lleve en este momento. Esto es el merecimiento. No es un merecer, como decir que parte de una idea de lo que me merezco. Por ejemplo, lo sabemos, pasamos mucho a través de esa idea, ¿no? Cuando estamos en la identificación,
de la idea que somos un yo, que tenemos que buscar experiencia, buscar respuesta, encontrar respuesta a nuestra vida. Pasamos a través de, por ejemplo, el reconocimiento que lo que me merezco es amor, de lo que me merezco es abundancia, de que lo que me merezco es estar a gusto, vivir experiencia, por ejemplo, de amistad, vivir experiencia de eh, felicidad, de, por ejemplo, ver que lo que es importante para mí es también importante por lo otro. Quindi di non encontrarnos nel mismo punto. Y pasamos una vez, paso a paso, a través de todo esto reconocimiento de merecimiento. Pero estamos todavía en una pedida, estamos todavía en una idea de lo que es el merecimiento o de lo que es lo que tengo que merecerme. Y si lo que tengo que merecerme es en verdad algo que no puedo imaginar y que es la vida misma que tiene que llevarme. En mi experiencia, en mi comprensión, en mi laboratorio interno, yo encuentro ahí, en este pequeño desplazarse, en esta otra idea de merecimiento, en esta otra manera de ver el merecimiento. Lo que yo encuentro es el merecimiento. Es la naturaleza misma de la experiencia de merecimiento, que al final es una sensación que podemos ver bastante similar a la satisfacción. Pero una vez más, satisfacción es una palabra muy conectada con todo, con lo que el yo normalmente requiere, quiere, desea, pide, en función de lo que después se siente o no se siente satisfecho. Y cuando vivimos todo este tipo de experiencia, vivimos algo que, a pesar de lo que pasa en la superficie, al fondo estamos contactando una vibración muy profunda que nos habita. Puede ser por un instante, que es esta sensación que todo lo que es ahí en ese momento es perfecto. Yo me estaba moviendo desde no sé cuándo por llegar a este punto en lo que podía sentir que todo era perfecto. Esa es la satisfacción, la sensación de satisfacción. Todo es así como es. Y no queda nada, tampoco una palabra, tampoco una emoción, tampoco un pensamiento. Por un instante muy pequeño, muy rápido, puede ser muy escondido en relación a cuánto soy consciente de todo lo que está pasando, pero por un instante me conecto con esta perfección. Con esto estar, simplemente estar. Con este ser
simplemente ser. Y ahí, en esta experiencia, surge la sensación, como decir, el sentimiento que llamamos amor. Porque al final el amor, lo hemos dicho muchas veces por quien nos escucha desde tiempo, el amor es como una cualidad, es mucho más una vibración que no, por ejemplo, una emoción o un sentir. Ese amor es como decir, es la cualidad de la relación que ocurre en el momento, en el aquí, en el ahora, cuando estoy en conexión con el todo. Y decir estoy en conexión con el todo es decir, soy el ser. Lo que soy en este momento es este mismo ser que soy. La otra cara de la moneda, de la reconciliación, que yo he percibido como algo de precioso, que se comprende y que se instala desde este momento en adelante como un nuevo lugar desde lo que me muevo y vivo toda mi vida, en el aspecto más prácticos o en el aspecto más íntimo, es lo que llamamos dignidad. ¿Qué estaba en profundidad en ese momento, en lo que esa mañana me vi y no surgió ningún pensamiento, no surgió una evaluación, no surgió un juzgar de lo que estaba viendo? ¿Qué estaba ahí como cualidad de ese momento, de esa percepción? Estaba la dignidad, estaba el reconocimiento como decir, del derecho de estar exactamente como estoy y de ser exactamente como soy. Esa es la cualidad profunda de la dignidad. Y también como con el tema del merecimiento, también sobre el tema de la dignidad, pasamos, puede ser mucho tiempo por llegar a comprenderla en profundidad. En todo este tiempo, el yo es lo que se encarga de elaborar paso a paso situaciones, condiciones en lo que pueda comprender, entender más y más, contactar más y más qué es de verdad la dignidad. Así que pasamos, por ejemplo, a través de la idea que somos dignos de vivir en un lugar, por ejemplo, ordenado, que somos dignos de vivir en un lugar limpio, que somos dignos de vivir en un lugar bonito, por ejemplo, caliente al punto justo, con el espacio por movernos justo, donde encontramos, por ejemplo, la cantidad de comida que queremos comer,
la dignidad que tenemos, el dinero que nos sirve por ocuparnos de nosotros mismos como queremos pues, ocuparnos. Y son todos diferentes pasos en lo que empezamos a contactar, que es el núcleo profundo de la dignidad. Por llegar a un momento en lo que podemos comprender, realizar, es que la dignidad es simplemente la dignidad de ser, de estar. Eso es el punto más profundo de esa palabra para mí. Estoy digna de estar aquí, no tanto aquí enfrente a la cámara, aquí en la vida, aquí en esta experiencia misteriosa que llamamos vida. Esa es la dignidad. No soy aquí, como decir, por un error. No soy aquí porque, por ejemplo, he decidido de estar aquí. O alguien ha decidido que yo tengo que estar aquí. No soy aquí por hacer algo. No soy aquí por satisfacer una necesidad de algo o de alguien. Soy aquí porque no está ninguna otra razón de estar sino estar. Que es como decir, no está ninguna otra razón de estar sino ser. ¿Por qué soy? Porque es el ser mismo que está ahí. Y cuando contactamos este punto profundo de la dignidad con este enfoque, lo que yo observo, si de un lado, hemos dicho, está la vibración del amor, de otro lado está la vibración de la entrega. En este caso, ¿por qué de la entrega? Porque en el momento mismo en que veo que la única razón que tengo por estar es simplemente estar, dejo todo, todas las necesidades se disuelven. Todo lo que pensaba que tenía que hacer se disuelve. Y ese disolverse, sí. ese disolverse es la naturaleza de la entrega. Es la naturaleza del desaparecer. Bien interesante. ¿Sí? En varios puntos, sí. Que en esta mañana has comentado bien profundo. Y también yo pienso que cuando estamos en este contacto y cuando nos conectamos a través de toda esta vivencia que estamos teniendo en este momento de
de cuarentena, nos hace una conexión profunda. Y me llama mucho la atención que antes de llegar acá había escrito algo en Facebook y no encontraba la imagen. Venía buscando la imagen que se acoplara un poquito a este escrito que había hecho. Y cuando entro consigo a Vicente trabajando la tierra y sembrando. Entonces ahí estaba la imagen, ahí en esa persona que estaba en una labor hermosa, plantando, trabajando con la tierra, probablemente, pues no se lo pregunté, pero probablemente haciendo lo que siente de hacer y lo que le gusta. Entonces, en ese escrito yo había como puesto unos tópicos, que era la satisfacción y la plenitud. Estabas hablando de satisfacción, estabas hablando de reconciliación, de dignidad, de amor. Y todo eso venía engranándose también en mí sin saber que probablemente eso era lo que se iba a abrir en este espacio. Qué interesante. Sí. Cuando vi a Vicente, entonces, en ese momento, entregado allí con una sonrisa, recibiéndonos con gestos de cariño, entonces sentí en ese momento que allí había más que una satisfacción, era plenitud, de saber que estás realizando algo que te hace pleno, que te llena, que va más allá de la satisfacción de un deseo como tal, porque esa satisfacción que siempre estamos buscando nos hace llevar, por ejemplo, en este momento de confinamiento, a pensar en un pasado que ya no está y que añoramos y que probablemente decimos que fue mejor, o en un futuro que no llega y que no existe. Y entonces tratamos de ir satisfaciendo todos esos deseos que no son más que los de los personajes de la mente, que son metas. Ahí lo había puesto como que el ego va en la persecución constante de metas que no se cumplen, pero que son metas que hay que alcanzar. Y que no son, que es una irrealidad. Es como tratar de darle un agarre al aire cuando no lo tiene. Y no es porque no exista, es porque no lo puedes agarrar, no lo puedes hacer. Y en la plenitud de estar viviendo el momento, Vicente me llevó a ese presente, verlo a él me llevó a ver esa plenitud con que hacía su labor, y era eso, pleno. No había una satisfacción, había una plenitud. Eso es un presente, un constante apertura, un abanico de posibilidades, como lo escribí, preñada de potencial. De eso está compuesto este presente, este momento, preñado de potencialidad. Esa palabra de reconciliar, como muchas veces hablamos en los talleres de liderazgo y mentorado, entra la redefinir todos estos términos desde otro punto. Y muchas veces ya esa palabra de reconciliar, los que todavía, digamos, pudieran estar inmersos en ese afuera, viene como con muchas connotaciones de perdón, de culpa, de no lo he hecho bien, hay algo que tengo que hacer, hay algo que cumplir, una penitencia para que yo pueda reconciliarme con ese ser que algún momento fue un pecador. Y lo que tú decías de ir disminuyendo las distancias es lo más cercano a la comprensión de lo que esa palabra lleva.
la distancia entre qué o quién, entre quiénes, entre eso que creemos ser y lo que realmente somos. Esa es la verdadera reconciliación. Y es un espacio que se acorta en la medida que aparece constantemente la observación de eso que vistes tú en esa imagen. Y decías, esto es Claudia. Eso hace parte de Claudia. Pero es mucho más profundo. Son todos esos personajes que se presentan con formas, con colores, con matices, con sentimientos, pero que al observarlos se va cortando esa distancia, inclusive entre los mismos personajes, que son mecanismos para vernos a través de una ventana en el afuera que está allí, pero que al acortarlo te lleva a un punto más profundo. Es la verdadera reconciliación. Y aunque digamos que en la manera como nos hemos ido relacionando con ese externo, todo esto se ha vuelto una serie de condicionamientos. Entonces esa palabra en algún momento llegó a tener mucha distancia con respecto a lo que yo quería de mí, porque definitivamente muy en el fondo yo no me siento un pecador. Muy en el fondo yo no me siento culpable y tampoco tengo la necesidad de ser perdonado en el fondo, pero en la superficie eso está ahí. Y nace también todo este proceso en los ámbitos religiosos después de una cuarentena. Viene la Cuaresma, y en la Cuaresma viene ese proceso de reconciliación. Y realmente estamos ahorita en una cuarentena. Estamos en una cuarentena impuesta mundialmente por una amenaza externa. Hay una amenaza externa que está predisponiendo a todas las personas a estar en una cuarentena. Eso externo nos está gritando lo que hay que observar hacia ese hecho de reconciliar y qué es estar allí en ese confinamiento de un retiro que llamamos externamente cuarentena. Y aparece amor, aparece dignidad. Y a mí también me aparece perdón, pero no desde el perdón de tener que perdonar a alguien por una culpa, sino que visto desde el amor, el hecho del perdón, el perdón en el sentido de que las distancias se desaparecen. Y es amor puro. Ayer veía a Alberto abrazando a Río y lo abrazaba y el niño en ese momento quería dormir, pero era como que querer dormir, pero las personas estábamos allí de pronto quitándole un poquito de su espacio y Alberto lo abrazó y él se rindió ante ese abrazo que lo inmoviliza. Yo decía, el abrazo del amor. Cuando aparece el amor, los personajes se rinden. Se acortan las distancias y aparece esa reconciliación. Y la otra cara que hablabas de la dignidad, es la naturaleza del ser. O sea, es nuestra propia naturaleza, si es pura la existencia, que es pura como tal, la dignidad es un atributo de esa pureza. Entonces, yo digo, cuando estamos en esta conexión y creamos este campo, aparece lo que tú estabas hablando y con lo que yo venía pensando, inclusive antes de estar en el aire, hablábamos un poquito, pero era como entrar a ver cómo entrábamos un poquito en esta parte meditativa, porque es una expresión de tu meditación, de tu hecho de meditar acerca de algo, de una experiencia, y darme cuenta que en tu parte meditativa aparece mi punto también allí, dando en ese alrededor de tu meditación, que al final se convierte en una porque estamos inmersos en este campo.
Qué interesante. Entonces, de verdad que impresionante, misterioso. Eso, aparece un hecho misterioso. Sí, es un poquito lo que decimos antes, como no la vibración, esa vibración es de tejido que es el amor, ¿no? Porque o el tejido real de la relación, porque en este caso lo que no tú estás diciendo de al final encontrarse encontrarnos en un mismo espacio en lo que estaba viviendo yo por mi camino y por algunas razones lo que estaba, por ejemplo, viviendo tú por tu camino, estaba hablando de un mismo tema, ¿no? Y es como que llegar al punto en ver en lo que eso aparece así, tan concreto como al final pronunciar palabras, ¿no? Que son en armonía, que son de acuerdo, está diciendo que abajo, como decir atrás, está un tejido con la misma vibración, está un tejido de relación en apariencia entre dos seres y entre dos experiencias y dos laboratorios que de hecho están vibrando, están diciendo lo mismo, ¿no? Es como decir, es un tejido de unidad, ¿no? Y la palabra amor, que es una palabra maravillosa, pero que es también una palabra muy utilizada y un poquito a veces demasiado utilizada, así que ha perdido como dire, su cualidad. Lo que se olvidamos es que al fondo la experiencia de amor cuando la hacemos en directa, como decir, en directo, en vivo, cada uno en su experiencia cotidiana, la experiencia del amor es una experiencia de unidad. Lo que sentimos de verdad cuando nos sentimos amor, por ejemplo, por un otro ser, en una pareja, por ejemplo, con un niño, que es mucho más fácil porque el niño no tiene una estructura muy rígida, así que es mucho más fácil entrar en conexión y fundirse. ¿No? Lo que se está experimentando, de hecho, es una sensación de unidad. Este reconocimiento que el tejido que es atrás de dos cuerpos, por ejemplo, de dos mentes, de dos experiencias, de dos laboratorios, es lo mismo, ¿no? Sí, esa parte del amor que digamos que es la amalgama de todo, porque inclusive en la expresión misma de nuestro cuerpo, cuando vamos a lo más pequeño que podemos ver a través de un microscopio que son las células, uno se pregunta cuando ve aquello a través del microscopio, dice, ¿cómo se mantienen unidas? ¿Cómo es la relación de este microuniverso con este microuniverso que entre las dos hay un espacio que muchas veces es un espacio virtual, como ahorita, esto es un espacio virtual. Y entre esas dos células que son tan pequeñitas, que son universos también, hay espacios virtuales. En ese espacio virtual se cuela algo que las amalgama. Como en este espacio virtual que hay ahorita, entre nosotras que estamos acá, esa cámara que está allí, las personas que están viéndonos a través de ese lente y esa ventana, se cuela algo que se puede sentir. Eso es amor. De la manera como lo sintamos. No, pero es que es más profundo hacia mi pareja, pero yo hacia mi hijo, pero hacia Claudia, que es mi compañera de vida en este momento de todas las experiencias que vivimos a través de este laboratorio y de este espacio, con las personas que están allí sentadas y que son los técnicos que hacen posible que este espacio virtual se sienta. Eso es amor. Esa red que se va tejiendo y que la podemos ver y que entre dos universos tan pequeñitos como son las células puedan existir esos intercambios. Más allá de lo que pueda decir que es una sustancia con otra, que
químicamente algo, que es amor lo que mantiene ese intercambio para que célula a célula a célula, universo a universo, individuo a individuo, haya una funcionalidad, haya una existencia. Esa es la amalgama, es amor. Lo que está diciendo Farah me está haciendo surgir un pequeño, como decir, camino lateral de este, como decir, milagro de la relación, este milagro de la reconciliación con otro, que en este caso, lo estamos diciendo, está surgiendo simplemente del hecho que nos hemos permitido compartir algo a través de la palabra. Porque, por ejemplo, esa mañana yo podía tener toda mi comprensión de mi experiencia por mí misma, tenerla adentro. Y para mí, como decir, su importancia era la misma, porque es una experiencia que, como decir, vivido adentro y madurado adentro, y que desde ese momento en adelante es parte de mi nueva relación con el mundo, ¿no? De ese nuevo, como decir, renacer hoy. Así como mañana puede ser, pasará algo de diferente, voy a renacer de nuevo por vivir el día siguiente más, ¿no? Y esa experiencia es mía, como diré, yo he vivido esta comprensión, se la he integrada en mi comprensión de la realidad y de la experiencia de vida, y existe. Pero algo pasó que ha permitido, que ha hecho simplemente que surgía ese espacio con Farah de compartir. Por ver, por ejemplo, llegar a ver que lo que ella dice es muy en conexión con lo mismo que yo estoy viviendo, ¿no? ¿Y qué hemos hecho con esto? Con esto nos permitirnos de compartir algo que nos estaba pasando. ¿Cómo decir? Que nos hemos permitido que ocurrir simplemente rendiéndose nosotros a la posibilidad de compartir en palabra. Y voy a decir esto porque, como si sabes, en este camino que estamos haciendo como mentores, como líderes, la palabra tiene un centro, ¿no? A un lugar muy central en toda esa formación, que es sobre todo, claro, una formación que no es tanto una formación de trabajo cuanto una formación de ser, puede ser en diferente situación hacer también algo, ¿no? Así que es importante ver cómo esa experiencia ahora que se está manifestando, ese reconocimiento del amor, de la conexión, llega de la posibilidad de nos permitirnos de expresarnos en palabra. Y aquí surge un tema. ¿Qué palabras hemos utilizado por crear todo esto? ¿Desde dónde son surgidas estas palabras? Y sobre eso, antes de continuar en vivo con Farah, yo pediría a los técnicos de poner en la pantalla un pequeño trailer, video de Alberto que trata exactamente eso y que creo que es muy puntual con lo que estamos diciendo.
es solo de, creo, un minutito, así muy, muy rápido. Y después llegamos aquí de nuevo en vivo por hablar de nuevo sobre ese tema. Lo de la reconciliación con las palabras, a través de la palabra. Expresar nuestra verdad es una manera de florecer. Decir lo que sentimos es una manera de comenzar a ser como una especie de pinito de florecimiento. Es una maravilla. Sentirlo, expresarlo, es pura reconciliación. Y reencontrarnos cada vez a través del sentimiento y a través de lo que nos decimos. Es una vida completamente diferente a la que venimos viviendo. Estoy proponiendo algo realmente revolucionario. La reconciliación a través de la palabra, a través de lo que te digo, a través de lo que me dices. Un intercambio de esencia, de amor, de ser, a través de lo que nos decimos y sobre todo de cómo lo decimos. Simple, ¿no? Pero el punto fundamental que Alberto plantea en ese video, ¿no? Exactamente lo que está ocurriendo en el vivo por ti, por decir lo que estamos diciendo en este espacio que llamamos Escuela Consciente, espacio abierto, todo el percurso de líderes y mentores que hacemos con Alberto, no estamos teorizando, no estamos hablando de algo teórico, no estamos hipotizando que un día puede ser llegará a una realidad en la que es posible nos relacionarnos desde un espacio de amor o no sé qué. Estamos compartiendo algo que puede ocurrir en el día a día, simplemente a partir del reconocimiento que esa es una posibilidad. En este caso, con Farah, por el hecho que no nos conocemos, por el hecho que hemos compartido bastante, por el hecho que algo entre nosotros o vibra de algo profundo desde el primer momento que nos encontramos. Sí. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho esto, la posibilidad de llevar a la vida práctica y concreta algo que puede cambiar la manera en la que vivimos. En este caso, puede cambiar la manera con la que nos relacionamos con el otro y a partir de eso la realidad que se crea desde esa diferente modalidad de relacionarnos. ¿Qué hemos hecho? Hemos hablado no desde un pensamiento. Yo no he contado de verdad toda esta historia que también he describido empezando este espacio. Yo no la había contado con Farah antes. Simplemente había dicho 2 o 3 palabras por introducir el tema que estaba al centro de ese cuento, ese tema de la reconciliación. Pero es como decir que a partir del hecho que me soy permitida de utilizar una palabra, no tanto, quiero decir mejor, no tanto una palabra, cuanto un hablar que llegaba desde la profundidad de la comprensión que yo acababa de recibir, de ver en mí misma, porque me soy permitida de hablar desde ahí. Eso ha hecho que fue posible encontrarnos en el reconocer que lo que está pasando, de lo que no estás habitando, de lo que se está creando, es lo mismo. ¿Sí? ¿Comprendes? Claro que quiero decir. La importancia así, que decimos así a menudo, de hablar o de utilizar ciertas palabras y no tanto como esa palabra sí, eso no, pero como decir la cualidad que está en estas palabras, a decir
desde qué lugar la voy a pronunciar. Y ahora, en este caso, sí que es posible reconciliarnos, o sea, es posible no nos encontrarnos de verdad con el otro, porque las palabras que emito es una palabra que llega desde ese lugar profundo de reconocimiento, ¿no? Eso es lo que dice Alberto en ese pequeño video que invito a todos a verlo de nuevo, puede ser al término de la emisión, por incluirlo, puede ser integrarlo un poquito más, porque muy, también si es cortito es muy profundo y abre toda una posibilidad por cada uno de nosotros, por cambiar, por transformar la manera en la que vivimos, la manera en la que nos relacionamos con otro. Si yo entro en la comprensión que las palabras que utilizo, el lugar desde donde la dijo, tiene la posibilidad, la potencialidad de crear un espacio de reconciliación, un espacio que significa, lo hemos dicho, un espacio de reconocimiento, un espacio en lo que existe, el espacio mismo, la conexión misma, un espacio en lo que puedo dar y recibir, lo que simplemente tengo que dar y tengo que recibir, porque esa es la vida, ¿no? Si entro en la conciencia que las palabras, el lugar, pueden hacer esto, ¿qué potencialidad se abre en mi vida? Porque no es tanto de hacerlo aquí, en este momento, ahora, va de hacerlo en todos los momentos de mi vida cotidiana. Puede ser en el comedor, cuando voy a encontrar después la próxima persona que encontraré en mi camino. Puedo utilizar ese mismo espacio de palabra, porque si lo hablo desde ahí, cualquier cosa voy a decir, si lo hablo desde ahí, voy a crear la condición perfecta porque pueda pasar la reconciliación, porque pueda pasar el encuentro verdadero, porque la relación pueda llevar su riqueza, porque lo que se va a crear desde ese espacio de conexión será amor y será creación de algo nuevo que no puedo imaginar, porque ahí está este reconocimiento de la dignidad de cada uno que es presente en ese momento de la relación misma que ocurre. No es más, no sé si se ve la diferencia con lo que decía antes, empezando. Cómo es diferente la relación, si la planteo desde aquí o si la vivo desde la pedida. ¿Recuerdas cuando decía, si el reconocimiento lo voy a pedir al otro desde el yo? ¿Cómo es diferente si de lo contrario voy a hablar sabiendo que ese reconocimiento es posible porque hablo desde ese lugar profundo que está, como decir, que crea el tejido conectivo, el tejido de conexión. Y es cuando lo que estás diciendo acerca de las palabras, cuando nos comunicamos, cuando hablamos, cuando transmitimos desde ese lugar de reconciliación, que se crea ese espacio de reconciliación. Entonces esa palabra que en muchos términos se conoce también como la palabra viva, es esa palabra que está viva, que ¿por qué se hablará de una palabra viva? ¿Qué conlleva? Porque en muchas religiones, en muchas filosofías, en muchos métodos espirituales, se habla de una palabra viva. Aunque probablemente las personas que lo hayan vivenciado para darle, digamos, fuerza a eso que conllevaba esa palabra, entonces la determinaron como una palabra viva. Pero nosotros aquí, en este espacio y a través de todo lo experimentado en este laboratorio,
nos hemos dado cuenta que es esa palabra enteógena, esa es la palabra viva. Es la palabra que tiene, es inmanente de la conciencia. Es la palabra que te lleva a ese estado divino y que te abre ese espacio donde hay una conexión muy profunda, más allá del lenguaje que pueda ser articulado como un código, porque surge la necesidad de la transmisión del código, pero en profundidad ese código determina algo vivo. Esa es la palabra enteógena. No puede ser de otra manera que la comunicación a través de la palabra enteógena no crea un espacio diferente, abre un espacio de conciencia, un vacío, un espacio vacío, donde se va comprendiendo que eso que llega desde una verdad, y que transmite una vivencia y que conecta con una divinidad, crea un espacio vacío. Ese espacio se llena. Yo comprendo, o he llegado casi a la comprensión de que ese espacio permanece vacío. Y no es que es una necesidad, pero es la naturaleza de ese espacio. La naturaleza de ese espacio es que es el vacío, que sea habitado por el ser, solamente por el ser. El ser no es una constitución de materia, no es una constitución, ni siquiera una constitución de energía, porque uno podría decir, pero es que es energía. La energía también ocupa, pero ese espacio no se ocupa, él permanece vacío. Es el recipiente que siempre está pronto a recibir y a entregar, siempre está vacío. Es esa palabra de la que tú estás hablando en este momento. Es esa palabra enteógena la que llega. Sí, exactamente eso. Alberto habla muy a menudo del hecho que a veces, un poquito como decir, a pesar de lo que decimos, lo importante es que estamos diciendo, ¿no? Como decir, lo importante es en el acto mismo de decir algo, por ejemplo. Claro, si digo algo porque estoy en una charla, porque estoy simplemente manifestando pensamientos que llegan desde no sé dónde, eso no es lo mismo. Pero si estoy consciente cuando hablo que en este hablar está una potencialidad de empujar, como decir, de dar inicio, ¿no? Como una pequeña flama, ¿no? Que va a empezar toda una secuencia de efectos, ¿no? Si soy consciente que en el hablar está esa posibilidad, eso es la potencialidad de las palabras. Porque es como decir, es la conciencia que está atrás del hecho que digo algo, que hace que lo que digo pueda abrir un espacio, pueda hacer que en ti se mueva algo, pueda hacer que en ti sea posible conectar con la misma vibración que llega de este ser, ¿no? ¿Sabes? En este caso, sí que la palabra se vuelve un medio, como decir, ¿no? Como simplemente una herramienta, como decimos siempre, una herramienta viva, muy poderosa, que hace simplemente, es como un puente que permite que la conexión, que por un lado ya existe, pero que es un poquito ahí escondida porque no somos conscientes de eso, la palabra se vuelve puente por hacer que los que es consciente aquí empiece a ser consciente también ahí. Es tender el puente entre la conciencia. Ella misma se encarga de
de mirarse a través de la conciencia. Ujú. La conciencia se ve a través de la conciencia. También se ve a través del inconsciente. Exactamente. Porque ella puede llegar al inconsciente. Ella llega a la conciencia. La conciencia misma se llena de conciencia y llega al inconsciente. Cuando lo inconsciente llega a la conciencia, se convierte en conciencia. O sea que todo lo que se mira y llega a través de la conciencia busca conciencia Sí. o se convierte en conciencia. Sí. Eso es interesante porque lo que tú estás diciendo es exactamente, por un lado, lo que me pasó esa mañana en esto verme. Porque como dije, no era un verme de la forma, como decir, conozco mi cara, no era esto, era un verme desde la conciencia que por alguna razón estaba ahí vibrante todavía en esta grabación, o puede ser en mi experiencia de ayer, es que en el proponerse, es como que la conciencia que estaba ahí me llegó esa mañana como a mí misma, ¿no? Era como una mirada nueva. Era como una mirada nueva. Como verte con sorpresa, o sea, ante algo nuevo. Exactamente. Y viví también esta sensación de renacer, como tú dices antes. Y lo que es interesante más y más profundo es que cuando empecé, he hablado, ¿no?, de esta experiencia muy fuerte que viví hace 15 años, en lo que algo pasó. Y todo desde ese momento fue diferente. Y que fue exactamente un mecanismo como eso. La experiencia se puede intentar de describirla, es muy, muy complicado, pero si puedo intentar de describirla, lo que pasó fue eso. Que esta conciencia que yo soy y que es presente siempre como presencia, fue como si salió verla afuera, volvió y miró adentro. Fue exactamente eso el mecanismo. Miró adentro y lo que vio era que no estaba nadie aquí, el vacío. Bueno, el vacío. Estaba exactamente el vacío. Eso fue, no, creo que no ocurrirá nunca la posibilidad de describirlo de verdad, pero como decir, eso es lo que puedo compartir. Eso me toca mucho que tú lo has descrito exactamente de la misma manera, porque exactamente eso que ocurre cuando la conciencia se vuelve consciente de sí misma, que significa cuando la conciencia se vuelve consciente de ser conciencia, eso es lo que ocurre. Se ve como conciencia. A partir de todo este mecanismo que pasa por la inconsciencia hasta el punto en lo que puede volverse y reconocerse y reconciliarse como unidad, como lo mismo. No veo más alguien ahí afuera o alguien aquí. Veo lo mismo, no importa desde dónde, hacia dónde, ¿no? Como decir. Es una experiencia que definirla transformativa, como decir, es pequeña, es muy suficiente, ¿no? Porque estamos de verdad hablando de lo que, por un lado, muchas tradiciones hablan cuando hablan del despertar de la conciencia, ¿no? Claro, cada tradición usa sus palabras por describir ese indescribible. Pero con lo que puedo sí compartir a partir de mi experiencia es que eso fue un despertar verdadero. No tanto dar todo el camino del darse cuenta, ¿no? Que por suerte en español están estas dos posibilidades de expresar, ser consciente, darse cuenta, ¿no? Un poquito también en italiano están dos posibilidades
de expresar ese mecanismo, ese camino de llegar a ser consciente, ¿no? A través o como decir así, a través un camino, así, algo que ocurre en un tiempo, ¿no? Y todo lo que ocurre en el tiempo y todo el camino que hacemos cuando somos en el inconsciente, a través del inconsciente. A través del inconsciente lo que hago es paso a paso darme cuenta de muchas cosas y empezar a comprender que hay algo atrás que en ese momento todavía no veo, pero hay algo atrás de ese camino. Como decir, hago ese camino, empiezo a ver que no soy todo lo que... Lo que creía ser. Lo que creía ser, todo de lo que me doy cuenta por ver que no soy eso, ¿no? Por un lado. Y todo eso es un camino a través del inconsciente que está trabajando a favor de la conciencia, claro, está colaborando a la conciencia que quiere despertarse, que quiere verse, que quiere reconocerse como conciencia. Hasta el punto en cui, por alguna razón que no se sabe, en algún momento que no se sabe, ocurre ese mecanismo de espejo, por un lado. Un espejo que por la primera vez permite que lo que es afuera vea lo que es adentro. Esa es digamos que lo que siempre se ha hablado, es que eso está allí, muchas veces hasta en esa forma popular de decir las cosas, ese ojo que todo lo ve. Sí. Es el ojo que todo lo ve. Sí. Ve todo desde el inconsciente y se ve también desde la conciencia. Es el ojo que todo lo ve. Ve todas las manifestaciones y ve su manifestación. Sí, eso es. Y coincidentemente, bueno, no hay coincidencia, la verdad que en una de las formas de nuevas galaxias que se han visto y que telescopios como estos que ya son telescopios espaciales han capturado las formas de muchas galaxias, hay una forma de una galaxia que parece un enorme ojo. Y la han puesto, muchos lo llaman así, ese es el ojo que todo lo ve, a través de una infinitud, de un espacio-tiempo en una galaxia X. Pero siempre estamos siendo vistos por el ojo que todo lo ve. Y en nuestra manifestación de creer que todo eso es externo y nada más que externo, entonces hay un externo que le ponemos un nombre y es el ojo que todo lo ve. Y en mi condicionamiento, cuando ese ojo que me está viendo, entonces aparece pecado, aparece culpa, aparece un montón de cosas, desde el inconsciente, todo el condicionamiento, pensando que ese ojo que todo lo ve es un juez que me señala. Pero cuando me doy cuenta que ese ojo que todo lo ve, ocurre un epifenómeno, como te ocurrió esa experiencia que estás describiendo, y me doy cuenta que ese ojo es la mirada más pura que me ha podido ver en toda mi vida. Sí. Y trayendo la pureza que ayer compartimos con el bebé hermoso, que, como dice Alberto, bueno, hoy llegué en la mañana y estaba viendo aquello, puro. Entonces cuando eso nos ve y nos sorprende, y tú dices, no hay manera de describirlo con palabras. Cuando eso sale así, hace todo este recorrido y de pronto, ¡pum!, lo ves aquí. Es indescriptible. Porque ¿cómo describes la pureza con que te estás viendo a ti misma a través de la conciencia? ¿Cómo? Sí, es por eso que se libera, como decir, surge adentro la sensación de renacer, porque esa es mirada pura, es lo que te hace nacer de nuevo en este mismo momento. Es como decir, es la primera vez que me veo, así que soy totalmente nuevo por el hecho
que esa mirada es pura, no contiene, no contiene pasado. No hay nadie ahí. No hay nada, perdón, ahí. No hay una idea, una descripción, una imagen, un pensamiento. Es una mirada pura que simplemente, como con una cámara, saca una foto de ese momento. No estaba nada antes, no, puede ser no estará nada después, no lo sabemos, pero en ese momento de mirada pura, tú naces, tienes la posibilidad de nacer de nuevo. Es increíble, claro, porque es el, como decir, el milagro de la vida misma, de la vida en la conciencia. Y puedo decir que sí, eso que tú decías del ojo que lo ve todo, claro, es como dije, como dices, es lo que muchas tradiciones han planteado, contado en forma, metáfora, ¿no? Como decir, como el Dios, ¿no? El Dios que está ahí y que ve todo, ¿no? Te tengo visto. Exacto. Pero lo que es interesante es que, como siempre, todos los cuentos, todas las tradiciones, la filosofía también, hablan en forma de algo que tiene una profunda verdad. Y lo que se está diciendo, a pesar que se utilizan palabras, sus cuentos limitados, como por ejemplo en la religión, que se dice que este ojo está ahí y un día puede ser te encontrará en un tribunal, ¿no? Y todo. Pero a pesar de eso, lo que se está diciendo es que ese ojo, es decir, es algo que está ahí y lo observa todo. Que es como decir, es algo que está ahí y es un testimonio de todo, que es exactamente una otra manera de definir el ser, porque el ser es esa presencia que está ahí y lo observa todo, sin interferir, sin ponerse en el medio, sin juzgar, sin evaluar. Esa es una experiencia que yo vivo muy a menudo dentro de mí. Muchas veces veo ese cuerpo, por ejemplo, agir, ¿no? Como si dice actuar, hacer cosas. Puede ser a veces también de reaccionar por una emoción, por un esquema, por un patrón, es por algo. Ma lo que es de verdad ahí en ese momento es la presencia de mi ser que está ahí a observarlo todo, sin hacer nada. Esa presencia, este ojo que mira todo el tiempo, no quiere que tú hagas algo. Tampoco con la peor de las reacciones que tú puedas manifestar en ese particular momento. Porque lo que cuenta es simplemente la presencia misma, como decir, esa es la pureza colada en la vida práctica. La pureza es que si llego a realizar que soy esa pureza, que soy esa mirada de mí misma y de toda la realidad pura, cualquier cosa ocurre, no quiero cambiarla. No quiero tampoco evaluarla y por un lado, al extremo, tampoco saber qué es. ¿Sabes? Increíble. Eso es. El ejercicio, la experiencia de vivir hoy, los que estamos ahorita aquí en esta casa, ir a vernos a través de la mirada de Río, lo dice Alberto ayer. Mañana cada uno, como somos 25, cada uno tendrá su espacio de tiempo pequeño para darle chance al otro de verse a través de esa mirada, esa mirada pura. Es un ejercicio porque dirás, pero cuando te acercas a algo tan puro, inmediatamente hay una explosión de amor.
es cuando tú dices, me lo quiero comer. Que lo quiero comer, porque no hay manera de describir aquello que está Que es la voz de la mamá Sí. que está diciendo, quiero reconocer que soy lo mismo que tú, en unidad. Sí, pero realmente qué puro es esa mirada. Qué pureza hay en esa mirada. Y tener esos espacios, aunque sean pequeños, de ese mirarse, cómo limpia lo que vamos viendo en el otro, ¿verdad? Cómo lo vemos diferente. Yo puedo decir que estoy viendo a Cristian más bonito. Yo puedo decir, probablemente Cristian esté igualito que ayer, pero hoy lo veo más bonito. ¿Qué será lo que cambió? ¿Que se puso otra ropa o qué? Yo creo que es que lo estoy viendo con esa experiencia que venía también, y entonces veo todo como de colores, aunque sean espacios, que después esos espacios y esos momentos se van sumando. La conciencia no se divide, pero los momentos que tenemos como experiencia de esa conciencia son momentos que van haciendo una suma de experiencia. Y esa suma de experiencia va creando un punto de observación que va a ser diferente. Ya no me muevo en el punto de solamente mirar, sino de ver. Es un punto de observación. Eso va siendo un cúmulo. Todos los días estamos en este espacio, de alguna manera, en las mañanas, compartiendo personas que vamos a estar diferentes todos los días acá. En la tarde va a estar Alberto, siempre ampliando y llevando mucho más allá ese lenguaje y esa palabra enteógena. Pero todos los días vamos a estar de manera diferente, haciendo comprensiones, emitiendo nuestras comprensiones, porque hoy esto surge de la experiencia de Claudia. Más allá de que concordemos en puntos, es la experiencia de alguien. Sí, es de la experiencia porque al final, cuando ocurrió todo eso, lo que salió, una vez más, como estamos diciendo desde un mes, creo, es gracias coronavirus. No, mira que viene la Organización Mundial de la Salud y nos dice, mira, ¿sabes cómo es? No, por decir, sé, como decimos ayer, ¿no? Que yo lo había compartido, que he reconocido de haber creado esta situación, puede ser no del coronavirus, pero de ese encierre, ¿no? De ese estar aquí. De ese retiro. Aquí, ese retiro, exactamente. Ese, todo eso puede llevar, como decir, puede hacer que yo llegue a ese punto en lo que ocurre todo eso y nazco de nuevo y me reconozco y me reconcilio. Es como decir, no, es perfecto. Como puedo decir que no, algo de diferente que gracias, porque qué magia es si toda esta situación de encierre me está llevando todas estas posibilidades. Ayer compartí una cosa, el día antes, no recuerdo si ya estaba yo, si estaba alguien otro, pero también cuando está Alberto, todos los días ocurre algo. Tenemos oportunidad. Es como decir, me atrevo a decir que es la mejor situación en la que podía encontrarme en ese momento de mi vida. Esa. Es como cambia si el enfoque es esto. En lugar de decir, hay un virus, no, todo se está destruyendo. En mi experiencia verdadera de vida, también puede ser el último día de mi vida, pero ¿cómo puedo decir que esa es una experiencia de destrucción, por ejemplo? Que es una experiencia mala. ¿Cómo puedo? ¿No? ¿Vale? ¿No comprendes? Eso es abrirse, de verdad.
a lo que cada situación quiere nos llevar. Eso es recibir. Eso es merecer. Yo me merezco comprender todo eso. Me merezco ir tan en profundidad en la comprensión de mí misma o de lo que soy o de lo que es el ser. Yo me merezco estar aquí, compartir con Farah esta pequeña magia nacida desde la nada, desde detalles. Yo me lo merezco. Y creo que con eso podemos, como decir, saber si hay alguien que ha comentado algo o Vamos a ver de lo si alguno quiere dejar algún comentario, alguna experiencia. Yo creo que hoy más que preguntas es momento de compartir algo desde esa vivencia, así como Claudia nos lo compartió, y a partir de allí hemos sido conectados desde partes muy profundas. Entonces, un poquito, si alguien quiere dejar un comentario de una experiencia, y igualmente si no sería para este espacio, pues el de la tarde, que es el mismo espacio. Diferentes horas, pero el mismo espacio. Siempre va a estar vacío. ¿Qué tal? Absolutamente vacío. Sí, la invitación, como dice Farah, puede ser comentar, sino ahora también por la tarde. Mi invitación, como decir, desde el corazón, desde lo que estoy viviendo en el momento, así como lo he compartido, es de poner por un momento, puede ser atención, un pensamiento, una consideración sobre ese tema de la dignidad, del merecimiento, con en el medio lo que llamamos la reconciliación. Si cada uno quiere poner un poquito de atención en su experiencia personal, en su vida, de qué es, de cómo se desarrolla hasta ahora esa medalla, esa moneda con esas dos caras en el tema de la reconciliación. Y puede ser que en la noche vamos a compartir sobre eso. Así que muchísimas gracias Gracias. a esa maravillosa mujer que es aquí. Gracias.